Seguimos platicando, por supuesto, con ustedes sobre los ecos de este tercer y último debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Y vamos con este tema que puso sobre la mesa Xóchitl Gálvez, en donde vincula a Mario Delgado precisamente con actividades ilícitas originadas, procedentes de Tamaulipas. ¿Y quién mejor que una de las mejores periodistas de la actualidad para platicar con nosotros sobre este tema, sobre este pues presunto vínculo que Mario Delgado ha dicho es mentira con esta familia Carmona? ¿Quiénes son los Carmona? ¿De dónde vino este informe? Mi querida y admirada Marta Olivia López, yo de verdad siempre, siempre te lo he dicho y te lo reitero, un placer, un honor platicar contigo. ¿Cómo estás? Gracias, Jesús. Pues siempre es un privilegio compartir espacio. ¿Quiénes son los Carmona? ¿Quiénes son los Carmona identificados como Julio César y Sergio Carmona? Una familia, dos hermanos de Reynosa, Tamaulipas, que le encontraron o le hallaron el negocio. Dicen todo esto, no hay ninguna denuncia, una carpeta judicial que los esté investigando hasta ahora, o que se haya dado a conocer. ¿Quiénes son los Carmona? Pues esta familia que se hizo, Julio César fue director o encargado de la aduana de Reynosa. Y a partir de ahí empezaron a hacer lo que ahora llamamos, o que después conocimos en esta administración de Andrés Manuel López Obrador, como el huachicoleo. ¿Qué era lo que hacían? Transportaban pipas llenas de gasolina, donde pasaban vacías y regresaban llenas, pero con otra especificación, que eran aceites, que era querosene, que eran otros materiales, pero que en realidad era gasolina. Así que después los distribuían me parece que en varios estados de la República, y digamos que ese era su movimiento económico, pero hay cifras escandalosas acerca de este huachicoleo, donde pues hay participación de muchas autoridades, es decir, desde los de la aduana, desde los que permiten el acceso, desde las cuotas que pagan a los grupos del crimen organizado, y también hasta comercio exterior que llaman del gobierno de Tamaulipas. Te estoy hablando esto desde hace 10 años, no es algo nuevo. Dame un segundo para agarrar el celular. Ah, no lo tengo aquí. Bueno, te paso el dato después, porque hay unas cifras escandalosas en este sentido, lo estoy utilizando. Bueno, ellos son, ¿a qué se dedican cuando les va tan bien económicamente? A financiar campañas políticas y a cobrar favores. Esto fue lo que hicieron con el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ellos fueron parte de los financiadores de su llegada al gobierno de Tamaulipas en el 2016. Sin embargo, después de entregarle varios contratos, lo que hemos detectado nosotros es, por ejemplo, en Secretaría de Salud, más de 500 millones de pesos. Es decir, es de lo que se sabe, no quiere decir que sean los únicos. Por ejemplo, parte de las investigaciones que se han hecho y que se han entregado a medios y que hemos logrado escarbar un poco por ahí, es, por ejemplo, había una empresa que hacía, eh, arreglaba refrigeradores, entonces, y aires acondicionados que tenían ellos. Y de pronto, esa empresa, pequeña empresa fantasma o facturera o como le quieras llamar, pero que no existía realmente, de pronto era la que estaba haciendo el mantenimiento a 12 unidades de médicas de la Secretaría de Salud. Y cosas irregulares aquí se han estado dando a conocer en esta administración, que hay que decirlo, ya no es del Partido de Acción Nacional, es de Morena, con Américo Villarreal Anaya. No sabemos qué, porque eso solamente lo sabe el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Hubo una división allá por el 19, el 20, con la pandemia, al parecer por cuestiones comerciales, porque Francisco García empezó a privilegiar a otros y ya no quiso pagar los favores recibidos.
que es como una cuestión recurrente en García Cabeza de Vaca. Los aleja y pues ellos lo que hacen es buscar a quién apoyar o por quién apostar en una administración posteriormente. Hay hechos que señalan que podría haber apoyado a otras administraciones de Morena en el país. En el caso, y te estoy hablando de especulaciones y acusaciones que ha hecho este gobierno de Cabeza de Vaca y que presumía incluso que toda esa carpeta con información se la había llevado consigo a los Estados Unidos, a entregarle información a los gringos para denunciar al gobierno de Américo Villarreal y compañía. Entonces, esta es parte del material que ha estado resurgiendo siempre, que se ha estado involucrando a Mario Delgado, a Erasmo González Robledo, quien era el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que ahora es candidato a la alcaldía por la Ciudad Madero, Tamaulipas, a quienes se involucraba muy directamente pues a Olga Sosa Ruiz, candidata al Senado de la República por Tamaulipas, por Morena, por ejemplo, que aquí van divididos. Y a quien más se le ligaba al que es secretario general de gobierno, Héctor Villegas González, y también a la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano González. Es decir, gente bastante cercana a Carmona. En el caso de Olga Sosa, que era su trato bastante personal, de todos ellos era la que tenía mucha más cercanía con Sergio Carmona. Digamos que esas eran las acusaciones que se daban y posteriormente los primeros que empezaron a filtrar y a dar a conocer cierta información fue un medio de comunicación del norte del país, de Monterrey, un exdirectivo del Norte, del periódico El Norte, que ahora tiene su sitio, y desde ahí han estado de manera recurrente pasando información. Me parece que ya no hay nada novedoso en el caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la elección del 2022, difundieron las bitácoras de vuelo donde iba Mario Delgado con Erasmo González Robledo en helicópteros o aviones de los Carmona. Fuera de eso, pues obviamente no hay otra cuestión ahí. Es información reciclada. Ahora, lo lamentable en este caso, bueno, habría que ver si hay investigación al respecto en la Fiscalía General de la República, por ejemplo, y ese es en un sentido, si hay investigación, si todo iba en este sentido hasta que asesinan en noviembre del 2021 a Sergio Carmona Angulo. Lo asesinan en San Pedro Garza García, cuando él había ido a una barbería, y digo, su asesinato suena bastante iluso, en el municipio más rico del país, el municipio más vigilado y el municipio pues donde todo el mundo se conoce y donde ha sido, hay que decirlo, refugio de muchos grupos de crimen organizado. ¿Sí? Simplemente hace meses detuvieron también a otro personaje relacionado con el crimen organizado. Entonces, como que Nuevo León y San Pedro Garza García ha sido el lugar ahí de refugio. Esa es por una parte. Y por la otra, hay fuertes versiones que a quien no le convenía que Sergio Carmona estuviera vivo y estuviera haciendo negocios y en un afán de venganza, pues es a Francisco García Cabeza de Vaca. Las últimas especulaciones que se han hecho, las últimas denuncias en redes sociales y en otros medios, en el sentido que él estaría directamente ligado a ese crimen. Cuestión, hay que decirlo, no confirmada, no sustentada, pero que es Vox Populi en Tamaulipas. Así que ahora que Xochitl Gálvez habla de esta relación de los Carmona, pues me parece primero que se muerde un poco la lengua. ¿En qué sentido? Porque se le olvida o no le dijeron sus asesores
que el primer nexo que tuvieron los Carmona fue con los panistas y fue con García Cabeza de Vaca. Y también, pues se le olvidó decir que quien le ha dado la información, pues fue su fallido coordinador de seguridad, prófugo de la justicia, ex gobernador panista de Tamaulipas. Y lo grave, Jesús, lo grave de este caso es que estamos hablando de financiadores de campañas en un sexenio y en otro, y lo grave del asunto es que son panistas y son de Morena. En el caso, lo que sí está probado hasta este momento son el pago de favores del panismo hacia Carmona. Ese está totalmente documentado. Lo otro no. Lo otro, estamos esperando que la Fiscalía General de la República nos hable de si hay carpetas judiciales y si hay investigación al respecto. Oye, pues a ver, Mario Delgado presentó estos documentos donde dice la bitácora de vuelo es falsa, yo jamás tuve esa relación. Y esta información, como bien nos dices, está vinculada directamente al Partido Acción Nacional. Parte de esta estrategia de manchar por manchar, querida Marta, o a final de cuentas, una muestra de que el crimen organizado permea en cualquier interés político. A mí me parece que es primero, en estos momentos y en este tercer debate presidencial, yo lo que veo es una intención de, ahora sí como dice el presidente, ¿no? Lo que no mancha tizna, o sea, es una intención deliberada, desesperada del prianismo por dañar lo que se pueda. O lo más grave, en un acto de honestidad, Xóchitl Gálvez debería de decir, somos los mismos, tenemos las mismas trampas, las mismas mañas, pero obviamente al denunciar ellos se erigen como ellos, los salvadores, los limpios, los puros, ¿no? Sin saber que hay documentos y que hay información que prueba, en el caso del panismo, muy claramente los nexos que tienen con los Carmona. Ahí me parece que eso es lo que se les está olvidando. Yo en alguna ocasión, en la única entrevista que me aceptó Olga Sosa Ruiz, quien fue secretaria del Trabajo con el gobierno de Américo Villarreal, le pregunté que cuál era cuál era su cercanía o cómo explicaba la presencia en su vida política de Sergio Carmona, y me dijo que él la había apoyado y le había ofrecido un concierto de Julián Álvarez para su cierre de campaña cuando fue candidata a la alcaldía en el 2021, que esa era su única, pues su único nexo concreto con ella. Entonces, digamos que oficial, y lo que nos ha dicho ha sido eso. ¿Qué tanto esperas tú, querida Marta, con la expertise que tienes, el análisis que tienes, que si se confirma lo que las encuestas dan ya como un hecho y que matemáticamente pues es prácticamente irreversible, que gane Claudia Sheinbaum, pierda Xóchitl Gálvez, se pueda ir detrás de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y vengan para abajo muchos de los intereses que todavía hoy por hoy lo siguen protegiendo y moviéndose en Tamaulipas? Sí, primero decirte que es lamentable que tengamos que esperar los tamaulipecos para que se haga justicia. Es lamentable que a pesar de todas las denuncias de extorsiones, las denuncias de cobros de piso a empresarios del sur de Tamaulipas, de compras fraudulentas, de datos y sobre todo falta de comprobaciones en la Auditoría Superior de la Federación por parte de Francisco García Cabeza de Vaca, de la inhabilitación que tiene por parte de la Contraloría Gubernamental actual, que a pesar de todo eso, no prosperen las denuncias en contra de un personaje como García Cabeza de Vaca, que desafortunadamente en Tamaulipas el fiscal anticorrupción es un cabecista que está amparado por el Poder Judicial, que las investigaciones no avancen tampoco porque la Fiscalía General de Justicia está en manos de un cabecista que es Irving Barrios Mojica, que es el fiscal carnal de Francisco N., que el Poder Judicial de Tamaulipas, uno de los 3 poderes del Estado, esté en manos del panismo, donde están magistrados que son todos magistrados carnales
impuestos por Francisco García Cabeza de Vaca. Es lamentable que tengamos que esperar, pero también es lamentable que no recordemos cómo está compuesta los poderes en Tamaulipas y cómo sigue lucrando, sigue queriendo imponer. Ahora mismo en las listas plurinominales a diputado local en el segundo lugar va Ismael García Cabeza de Vaca, senador con licencia, candidato plurinominal, que ha hecho en su vida nada y absolutamente nada. Ha sido regidor por la mano de su hermano, fue senador gracias a su hermano. Su currículum no tiene más de media cuartilla, porque en su vida no ha hecho absolutamente nada. No, creo que sí ha hecho algo. Fue al Senado y empezó a buscar chicas en Instagram para buscar, pues buscarlas. Así lo voy a dejar exactamente, buscarlas nada más en horario laboral. Es lo único por lo que se ha distinguido Ismael García Cabeza de Vaca, y como vemos las cosas va a ser diputado porque ocupa de los primeros lugares. Entonces, primero, es lamentable que tengamos que esperar, y más lamentable que no se haga nada desde el gobierno central, hablo desde la Fiscalía General de la República, para, pues ya no solamente el señor es prófugo de la justicia, es a ver dónde está la ficha roja del Interpol, que ese es uno de los argumentos que decían en el INE cuando ya le negaron el registro. Eso es muy falso. No existe hasta ahora ninguna ficha de la roja de la Interpol en México contra García Cabeza de Vaca. No existe. Si existiera, ya estuviera rodando y circulando por todos los medios informativos y las redes sociales. Así que, pues, nos ha quedado a deber mucho la federación, en este caso de Francisco N. El caso del panismo allá en Tamaulipas, querida Marta, ¿cómo ha influido en la inclinación o la intención de voto a favor de Xóchitl o a favor de Claudia? Fíjate que te voy a poner el ejemplo de una zona y un distrito federal. Tamaulipas tiene 8 distritos federales. El primer distrito, el candidato a la Diputación Federal es Carlos Cantú Rosas Villarreal, hijo de este ex líder del PARM, Carlos Enrique Cantú Rosas, que se integró en 1988 al Frente Democrático Nacional, apoyando la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es una familia toda la vida en la política. Actualmente la alcaldesa es Carmen Lilia Cantú Rosas. Carlos ya fue, hablo de Carlos hijo, ya fue alcalde por el Partido Acción Nacional y fue el personaje más perseguido de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque nunca se ciñó a sus intereses. Actualmente ellos están buscando la Diputación Federal y ella la reelección como candidata, como presidenta municipal. Ahí opera el Cártel del Noreste. Ahí apoyan francamente a la candidata Yalil Abdala, que es la ahijada política y amiga cercana de Ismael y de Francisco García Cabeza de Vaca. Así es, con este ejemplo te puedo decir, o sea, ahí han amenazado hasta los periodistas. Hay compañeros periodistas que de plano decidieron no publicar ni de una ni de otra para evitarse problemas, pero te puedes imaginar la presión que hay en la ciudadanía. Yo cuando llegué, fui hace unos días a Nuevo Laredo, yo llegué y no vi ninguna lona, ninguna manta publicitaria de Morena y dije, ay caray, ¿por qué no hay ninguna? Porque llegan los grupos del crimen organizado a arrebatar las lonas y las mantas y dejar solamente la de la candidata, las candidatas de Francisco García Cabeza de Vaca. Extraño o no, esas son las complicidades que hay. Y esa es la forma, a pesar de eso, la alcaldesa tiene una aprobación del 55%, hablo del, perdón, en las encuestas lleva 55% y la separan entre 18, perdón, hasta 40 puntos porcentuales del segundo lugar, es decir, de la banderada del PRIAN-RD. Igual en la Diputación Federal, es decir, gana porque gana. La tendencia es muy marcada a favor de Morena, a favor de Claudia Sheinbaum,
en contra de Xóchitl Gálvez. Y en este ejemplo te lo quise referir porque así podemos ir escarbando en varios distritos y se dan situaciones similares. Estas complicidades del crimen organizado con Francisco García Cabeza de Vaca que están utilizando electoralmente ahora para presionar a las y los ciudadanos. Mi querida admirada Marta Olivia López en un 2x3 Tamaulipas, yo te agradezco muchísimo de verdad estos minutos como siempre para nuestra comunidad. Gracias, Jesús. Siempre es un gusto y un privilegio compartir espacio contigo y con tus seguidores, que son muchísimos.